Todos, chicos. Hoy vamos a dar entonces un pantallazo a lo que es la tecnología química, por así decir, mencionando algunas otras de otra naturaleza, para el manejo fitosanitario de tomate y pimiento, enfocado más que nada a las plagas y enfermedades que ustedes fueron viendo a lo largo del taller, ¿no? Principalmente eso, no vamos a hacer un tratado de lo que es la terapéutica vegetal, porque no es el caso, eso lo van a ver cuando cursen terapéutica. Acá vamos a dar más enfocado a lo que es la aplicación de este tipo de tecnologías al manejo de los cultivos basados sobre todo en el monitoreo, ¿no?, de plagas y enfermedades. Bueno, primero hagamos una definición o un concepto de lo que es un fitosanitario, un plaguicida de uso fitosanitario. Esta definición que ven acá es una definición de la autoridad sanitaria, de SENASA y COSABE, que lo menciona, fíjense que es bastante general la definición, ¿no? Cualquier sustancia o agente biológico o mezcla de sustancias o de agentes biológicos destinados a prevenir, controlar, destruir organismos nocivos, donde entra todo, desde las plantas indeseables o malezas, animales o microorganismos que perjudican o interfieren en la producción, elaboración o almacenamiento de vegetales y sus productos. Bueno, ¿esto qué abarca? Fíjense que acá está capaz más claro, ¿no? Los fitosanitarios se destinan a preservar no solo la producción, sino también el almacenaje, la distribución, el transporte de todo tipo de productos de tipo agrícola o de otros procedentes de ellos. Por ejemplo, no es nuestro caso, pero lo que significa el transporte de harinas, por ejemplo, de oleaginosas, eso también eh, tiene algún tipo de aplicaciones de agroquímicos dentro de los camiones de transporte, por ejemplo. O sea, está considerado el uso de fitosanitarios en toda esta cadena que involucra productos agrícolas y sus derivados. La condición también de los fitosanitarios y su empleo es proteger la salud pública. Y cuando se habla de salud pública, se habla tanto de trabajadores como de consumidores de los productos o de todos aquellos agentes que estén vinculados a la distribución que mencionábamos hace un segundo. Bien, ¿cómo se nombra a los plaguicidas? ¿Cómo se los menciona? Hay varios nombres, ¿no? Capaz que el más común cuando, bueno, se trata de productores o incluso de técnicos vinculados a la producción de hortalizas, se menciona casi siempre el nombre comercial. Suelen ser los más comunes. Pero existe otro nombre que es más riguroso, más estricto, que es el nombre llamado nombre común. Pero es el nombre que se le asigna al compuesto químico, al ingrediente activo, digamos, mejor dicho, al ingrediente activo. Entonces, acá hay un ejemplo. Hay un ingrediente activo que se llama abamectina y el nombre comercial, un nombre comercial es Vertimed. Ahora les hago una explicación sobre esto. Cuando una empresa formula un producto por primera vez y lo quiere patentar, entonces lo registra con un nombre comercial. Pone su nombre común, su nombre de ingrediente activo, en este caso fue la abamectina, y lo registra con un nombre comercial, que en este caso fue Vertimed. ¿Por qué digo fue? Porque esa empresa tiene derecho a tener esa patente, solo esa empresa, durante un tiempo determinado. Vencido ese plazo, es como que se cae esa patente de exclusividad, entonces otras empresas pueden también formularlo y registrarlo con otros nombres comerciales. Entonces, el Vertimed hoy existe, es un nombre comercial,
pero es uno de los nombres comerciales porque ya hace rato que se abrieron las patentes y hay otras empresas que tienen la abamectina con otros nombres comerciales. Una cuestión, si ustedes ven que hay dudas o no entienden, preferiría que antes de finalizar que me lo vayan preguntando y los vamos viendo. ¿Les parece? Bueno, aparte de ese nombre llamado nombre común, que es en realidad el verdadero nombre del producto, el nombre común es el verdadero nombre del producto. Aparte de ese está el nombre químico, que es el compuesto químico de ese ingrediente activo, que en el caso que nos está ocupando del Vertimec o abamectina, es una mezcla de abamectinas. Ahora yo les quería mostrar una etiqueta. Cada producto fitosanitario, por ley, cada envase tiene que estar acompañado de esto que ven acá, que es una etiqueta. Hasta hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo se llamó marbete también, y en ese marbete tiene que estar toda la información. En principio está lo que acabamos de describir. Acá figura a la derecha, fíjense, en la etiqueta del Vertimec, dice Vertimec, que es el nombre comercial. Arriba tiene el tipo de acción, en este caso es acaricida, insecticida. Y en el recuadrito que ven más abajo, dice abamectina, que es el nombre común, y al lado está la composición química. Es una mezcla de avermectinas que contienen tanto, todo el detalle. Entonces, eso que acabamos de decir, que es lo que identifica a los fitosanitarios, debe estar en la primera portada, digamos, en la primera página de esos que se llaman marbetes o etiquetas. Acá tenemos otro, que es un fungicida en este caso, que es el Daconil 72F, nombre comercial. El nombre comercial. Después, adentro del cuadrito ese siempre vamos a ver en primera instancia y en negrita el nombre común, en este caso es el clorotalonil, y luego el componente químico, el desarrollo químico, que es el tetracloroisoftalonitrilo, bueno, e inertes y coadyuvantes. Pero digamos que esa es la tarjeta identificatoria del producto. Bueno, ¿y cómo se componen esos fitosanitarios? En principio, entonces, hay un activo, que es el que acabamos de ver. El activo, acuérdense siempre que es el nombre común, es el nombre del activo, que es la parte biológicamente activa. Y luego vienen ingredientes inertes, que son aquellos que van a mejorar lo que se refiere a dosificación o aplicación, los inertes. Ahí las empresas trabajan mucho para poder optimizar las condiciones de dosificación y de aplicación. Y luego vienen los coadyuvantes que van a modificar propiedades físicas y que acá también se pone énfasis en las exigencias reglamentarias de la autoridad sanitaria. Después, bueno, obviamente se van a clasificar de acuerdo al destino o tipo de la plaga que controlan, y bueno, acá obviamente los acaricidas controlan ácaros, insecticidas insectos, bactericidas los bacterios. Acá también, bueno, después vamos a ver que a veces los bactericidas o fungicidas también se les suele llamar biocidas, herbicidas para malezas, nematicidas para nemátodos, molusquicidas para moluscos y rodenticidas para roedores. Eso entonces por el destino de la plaga a manejar o a controlar. En primera instancia, quisiera darle relevancia a un tema que en caso de fitosanitarios es trascendental, que es la toxicidad. Recién dijimos que en la etiqueta primero tiene que estar toda la identificación de qué producto se trata, con sus diferentes nombres. Y después o antes, siempre, digamos, tiene que haber una señal del grado de toxicidad que tiene ese producto. ¿Qué es la toxicidad?
La toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia de generar daño a un ser vivo. Cuando hablamos de toxicidad puede tener distintas acciones o riesgos, que es la toxicidad por vía dérmica, o sea, por medio de la piel, de contacto por la piel, por vía inhalatoria, o sea, contacto con vapores, o vía oral, que es por ingestión. En los dos primeros casos, tanto la vía dérmica como la vía inhalatoria, están muy relacionadas con el manipuleo, ¿sí? Con las fallas en el manipuleo. Es decir, acá hay instrucciones muy precisas, muy claras, del empleo de material de protección, ya sea guantes o material que proteja todo el cuerpo, o máscaras que filtren el aire, que van a proteger precisamente de esa toxicidad que puedan tener estos productos, que de hecho tienen. No, todos los productos fitosanitarios tienen toxicidad, en mayor o menor grado. Entonces, las dos primeras están más vinculados a lo que es el manipuleo y revelan la importancia de utilizar el material de protección. La vía oral está más vinculada a la ingestión de productos y más relacionada a la accidentología, es decir, accidentes, bueno, a ver, aunque no lo parezca, ha sido bastante común que por ahí los líquidos o los agroquímicos fueran trasvasados a otros envases que no eran los originales, otros envases que por ahí eran de bebidas o de otro tipo de sustancias, y que puede haber habido accidentes en torno a equivocaciones, incluso con niños. Entonces, obviamente todas estas toxicidades que estamos hablando, en los tres casos, estamos hablando de toxicidades agudas, es decir, por un proceso rápido, no crónicas, ¿no? Las crónicas son por un uso o una exposición prolongada a través del tiempo, pero lo que estamos hablando en este momento es de toxicidades agudas. En nuestro país hay regulaciones respecto a todo esto, ¿eh? O sea, que garanticen que esos productos que están aprobados y si son utilizados de acuerdo a la recomendación de dónde, que figure en la etiqueta, siempre hay que leer la etiqueta o el marbete, utilizados de acuerdo a esas recomendaciones, que no generen daños ni a las personas ni al ambiente. Hay regulaciones precisas que forman parte de todos los requisitos que se buscan ante el posible registro de cualquier producto fitosanitario. Bueno, y esta banda de colores tiene que ver con lo que les mencionaba hoy, es decir, la peligrosidad también se expresa mediante esta banda de colores que está fijada por la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a los riesgos y la clasificación del peligro. El rojo, que son las bandas o la banda más peligrosa, a su vez se divide en 1A o 1B, muy tóxico el producto o tóxico, pero los dos son de alto riesgo, son los de más alto riesgo. Y esa banda va a figurar en el envase del producto, de manera que no haya equivocación. Alguien no tiene que leer nada, simplemente tiene que ver la banda roja para darse cuenta que es un producto de banda 1. Que la 1 es Perdón la... que yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, sí. Sí, sí. Esta categoría toxicológica es específicamente de los principios activos, ¿no? ¿O puede Sí, sí. haber coadyuvantes o algo, ¿cómo se llama el otro? U otra cosa que tenga el producto que pueda colaborar a disminuir o a subir Sí, la puede. Eh, categoría? Ahora, en la próxima vamos a ver cómo el tipo de formulación influye. O sea, la Ah, formulación sí, líquida y la formulación sólida sí. tienen de por sí ya distinto riesgo. Por más que sean los dos categoría 1 de pronto, pero
Bien, pero vamos a ver cómo hay una diferencia de acuerdo a la formulación. sí, eso sí. Sí. Bueno, el amarillo, que es moderadamente peligroso, se clasifica como producto nocivo. El azul ya va bajando el grado de toxicidad, es un producto de cuidado, es peligroso y de cuidado. Y el verde son, o sea, moderadamente peligroso, perdón, el azul, pero de cuidado. Y los productos que normalmente no ofrecen peligro están con el verde, pero también de cuidado, porque hay que, digamos, recordar que ninguno de estos es inocuo, o sea, todos son tóxicos, con mayor o menor grado de toxicidad. Bueno, a ver, bueno, esto es una síntesis un poco, ¿no? Que los colores y las clases toxicológicas representen toxicidad aguda, de corto plazo, para los mamíferos, pero no para el ambiente. Ya vamos a ver cómo nos damos cuenta, dónde tenemos que buscar para el ambiente, o un componente del ambiente. Ya dijimos que es basada en la clasificación en la toxicidad aguda oral y dermal, y representa los efectos a corto plazo. ¿Cómo se mide esa toxicidad? Se mide se expresa, digamos, en miligramos de producto por kilo de peso vivo. Esto ya nos da una pauta de que en el caso de que una persona esté expuesta a ese tipo de toxicidades, los riesgos van a estar relacionados con su peso, ¿no? Veamos acá, lo que hablábamos recién con Mariana. Esta es la misma banda con los colores. Ahora, fijémonos en lo que es una formulación líquida, una formulación sólida. La dosis letal 50 aguda, oral y dermal para un tipo de formulación y para la otra. Acá entonces tenemos que tomar en cuenta una cosa. Cuanto más baja la dosis letal 50, más peligroso es el producto, porque significa que con menos cantidad de ese producto, por ejemplo, veamos el primer renglón nomás, con 20 miligramos por kilo vivo, o sea, por 20 miligramos de activo, digamos, por kilo de la persona, ya tenemos el alto riesgo. La oral siempre es de mayor riesgo que la dermal. La dermal vemos que ya se necesitan 40 miligramos por kilo. Pero fíjense la sólida es muchísimo más riesgosa. Con 5 miligramos estamos en la categoría más tóxica, señalémoslo, ¿no? Pero con 5 miligramos por kilo ya estamos en un alto riesgo de toxicidad en un producto de clase 1A. Lo que podemos ver acá entonces es que la oral es más peligrosa que la dermal, en este caso, y que la formulación sólida es más peligrosa que la formulación líquida. Esto se va a repetir en las otras bandas, la banda amarilla, en la banda amarilla lo mismo, ya va subiendo esa dosis letal, significa que se necesita más cantidad del ingrediente activo por kilo para ejercer la toxicidad aguda, pero lo que vamos a ver también es que siempre la formulación sólida va a ser más riesgosa, se va a necesitar menos cantidad de una formulación sólida para ese mismo activo, se va a necesitar menos cantidad para tener un daño por toxicidad. ¿Queda claro? Si no me dicen, ¿eh? Bueno, algunas características de los plaguicidas a tener en cuenta. Primero, lo que es importante saber es qué es la eficacia de ese producto. ¿Qué acción tiene sobre la plaga? O, preguntado de otra manera, ¿tiene acción sobre la plaga? ¿O estoy haciendo una apuesta sin conocer? Eso es un elemento a tomar en cuenta. Primero, estar seguro de que un determinado producto o un activo tiene una acción que esté recomendada para esa plaga, registrada y recomendada. Después, otro elemento a tomar en cuenta es la persistencia o la residualidad.
porque eso va a ser importante, va a establecer pautas de frecuencia de tratamiento. Si tiene una alta persistencia, entonces no va a ser necesario hacer tratamientos muy frecuentes, como algunos que sean muy volátiles o de muy poca persistencia. No quiero decir volátiles porque eso depende de la formulación. ¿Cómo es la protección que le da la planta? Si la protege solo por afuera, si tiene características de poder penetrar en la planta y hacer algún tipo de protección interna, como ya vamos a ver. Eso también es importante. Y otra cuestión, el efecto de esos activos sobre enemigos naturales. Tiene acción, no tiene ninguna, no ejerce ningún efecto nocivo. Bueno, eso es importante. Acá les puse, hoy hablamos de los nombres, de los productos que tienen que estar como en la carátula de la etiqueta, por así decir. Pero la etiqueta esa o el marbete tiene mucha otra información muy importante y que a veces no se lee ni se presta atención lo suficiente, pero prácticamente está casi todo. A ver, fijémonos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Creo que este es seguimos con la ficha, con la etiqueta del Vertimer. Fíjense que en la columna de la izquierda están todos los cultivos para los cuales la empresa misma que pone esa etiqueta dice, bueno, el Vertimer, ¿dónde se puede usar? En el cultivo de apio, en el cultivo de cítricos, en flores y plantas ornamentales, en frutilla, en pimiento, en tomate, en manzana, en papa. Pero no solo eso, sino que además señala en apio para qué, para arañuela roja común, para gusanos minadores. Y es más, está señalando la dosis o la concentración de aplicación, según los casos, el momento de aplicación. A veces, acá yo no veo, pero bueno, hasta señala cuántas veces aplicar, generalmente en observaciones. Fíjense que hay una columna a la derecha que dice observaciones y a veces dice aplicar 2 veces o no aplicar más de 2 veces, que ya vamos a ver por qué. La empresa misma resguarda el uso del producto. Entonces, esta etiqueta tiene muchísima información que puede orientarlos hacia el uso del producto, de manera de proteger el cultivo, proteger el ambiente para no hacer tratamientos mal hechos, mal dosificados, con frecuencias elevadas, etc. Bueno, seguimos después del cuadrito ese, que hay otro renglón que dice restricciones de uso. Acá restricciones de uso, ¿cómo? Acá ¿Se ve? está. No realizar más de 4... Yo me puse los anteojos. No realizar más de 4 aplicaciones. Y también lo del tiempo de carencia, ¿no? Claro, el Más tiempo de abajo. carencia, si está en algún lugar, está acá. Restricciones Claro, de uso. Hay veces que puede faltar, pero en general sí. está y está ahí en ese rengloncito, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con algún tipo de restricción que tenga el empleo del producto va a estar ahí. Y después, a ver. Bueno, fíjense acá, alcanzo a leer yo también, ¿sí? Dice, no se recomienda aplicar en helechos, adiantum especie. Si hay algunas especies sobre las cuales hace alguna observación respecto de acá del cuadro, porque acá dice flores y plantas ornamentales. Bueno, resulta que los helechos no. Entonces, también va a estar acá indicado. Y después, en lo que es fitotoxicidad, también, yo no sé si es acá, pero en riesgos ambientales, en el marbete, tiene que haber referencias a la toxicidad en agua, o sea, para peces, para abejas, me está faltando, y para aves. Generalmente, por lo menos esas 3 deben figurar en el marbete. Hay una reglamentación que establece que tiene que figurar ahí, de manera de
tener la precaución de no pulverizar cerca de fuentes de agua, o si no, tener precauciones con las colmenas o con aves cercanas. Acá estaba, me parecía, no me acordaba. Acá dice, es muy tóxico para peces, fíjense. Es altamente tóxico para abejas. Es prácticamente no tóxico para aves. Entonces, esa información también está acá. Conviene leerlo con atención. Bueno, y acá vamos a hacer una secuencia lo más liviana posible a través de, cuando se trata de insecticidas orgánicos, una secuencia histórica rápida, para ver dónde estamos parados hoy en día. Cuando en la época netamente productivista de nuestro país y con la industria agrícola que tenía que ver con agroquímicos industrializados en gran escala, lo que se perseguía era tener muy altos rendimientos por unidad de superficie y poder limitar o trabajar, mejor dicho, las limitantes de la producción en la forma más segura posible, pero segura desde el punto de vista de eliminarlas a esas limitantes. Y bueno, una de las limitantes que siempre estuvo y que sigue estando son las plagas. Entonces, en un sentido amplio quiero hablar, ¿no? Plagas y enfermedades, plagas en general. Entonces, lo que se vio es que los primeros productos de síntesis química que aparecieron en cuanto a insecticidas fueron los insecticidas organoclorados, que tenían determinadas aptitudes, y era que eran muy generalistas, o sea, atacaban a todas las plagas en forma muy intensa y rápido, y a todas por igual. Entonces, con esas aplicaciones prácticamente se avanzaba mucho en la producción, y además de eso tenían una alta persistencia. Entonces, si ustedes unen todas esas características, bueno, mostraban una gran eficacia. Eran muy generalistas, tenían gran impacto y mucha persistencia. Pero ¿qué pasó? Después, esos productos organoclorados que actuaban o actúan, pero ahora ya casi todos están prohibidos, actuaban por contacto o por ingestión de la plaga. Tenían una actividad residual muy prolongada, pero con el paso del tiempo fueron prohibidos por dos cuestiones. Uno, por la bioacumulación, sobre todo se dio que se empezó a detectar la gran acumulación en grasas, sobre todo en el consumo de carne, de animales que pastaban pasturas que habían sido tratadas con clorados, y además como agentes carcinogénicos. O sea, y además de eso, la alta persistencia que tienen los clorados hace que todavía en el suelo se detecten clorados, quién sabe después del paso de muchos años de haber sido efectuados tratamientos con ellos. Entonces, los organoclorados se fueron dejando de lado en forma bastante importante, ya hace tiempo, por estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles aparecieron? Los órganos fosforados. En el caso de los órganos fosforados, productos de muy alto impacto que actúan por contacto, por ingestión y por inhalación de vapores. ¿Qué ventaja tenían respecto de los organoclorados? Que no tenían tanta persistencia, no tienen tanta persistencia, o sea, persisten poco, pero son de muy alto impacto, la mayoría de ellos muy tóxicos. Son biodegradables, quiere decir que no se acumulan en las grasas, pero tienen un alto grado de toxicidad. Puse algunos ejemplos de fosforados, pero ¿qué pasa? Esa ventaja de ser biodegradables por un lado tiene la desventaja de un alto grado de toxicidad, incluso
su peligrosidad estuvo relacionada también con sus aplicaciones. Al ser altamente tóxicos por contacto, simples problemas de accidentes, de que por ahí o había un elemento de protección, o un guante que se rompía, o una manguera de un aplicador que goteaba, y eso en contacto con la piel era altamente tóxico, y así la verdad que ha habido accidentes fatales en las aplicaciones simplemente de los órganos fosforados. Además tienen efectos tóxicos sobre organismos no plaga, los mamíferos. Entonces, ¿tuvieron una eficiencia? La primera incógnita que teníamos en ese listadito que hicimos. ¿Presentan eficacia para muchas plagas? Sí, presentan eficacia, pero en contrapartida tienen desventaja respecto del ambiente, en este caso de organismos no plaga y respecto de los mamíferos. No así del resto del ambiente porque no persisten mucho, pero con esta desventaja ya es suficiente. Después aparecieron los carbamatos. Los carbamatos no tienen la acción tóxica dermal, o así decir, digamos, por toxicidad de los fosforados, pero tienen mucha persistencia. Tienen una acción de choque importante, persisten mucho y tienen amplio espectro. O sea, no respetan los organismos que no son plagas. La fauna benéfica no resulta altamente afectada. Entonces tienen efectos tóxicos sobre organismos no plaga y los mamíferos. Acá hay productos de muy alta toxicidad. Diría que todos estos son banda roja. Ahora ya podemos hablar de una banda roja, estamos más familiarizados con la toxicidad aguda. Y luego aparecieron los piretroides, que empezaron a usarse muy ampliamente, aún hoy son utilizados en forma bastante importante. Son productos de síntesis semejantes a las piretrinas naturales, pero son de síntesis. Y actúan a nivel del sistema nervioso, generan una alteración del impulso nervioso y tienen una ventaja respecto de otros insecticidas, y es que la dosificación involucra pequeñas cantidades del producto para controlar las plagas. Es decir, así como, por así decir, otro tipo de insecticidas, por ahí si vamos a concentración de aplicación, ¿no? O sea, centímetros cúbicos por centímetros cúbicos de caldo de aplicación, y algunos podemos hablar de 50, 60 centímetros cúbicos por 100 litros. En el caso de los piretroides, se ponen capaz que 2, 13, 15 centímetros cúbicos por 100 litros. Entonces, uno hace esa diferencia y hay una diferencia en cantidad de producto utilizado y también en costo de aplicación, en forma notable. Y tampoco presentan muchos casos de resistencia. Ya vamos a hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de resistencia y cuáles son los productos que tienen mayor riesgo de generar resistencias en las plagas y enfermedades. Pero tanta ventaja, tienen desventajas los piretroides, que es que afectan la fauna benéfica. Entonces, eso es la limitación para su utilización en programas de manejo integrado de plagas. Acá hay algunos ejemplos de algunos nombres, como los más comunes: cipermetrina, permetrina, lambda-cialotrina, bifentrin, ciflutrin. Y luego entonces, después de esto, han aparecido los grupos más modernos, más de última generación, digamos, de insecticidas, algunos de los cuales son los nicotinoides, que también actúan sobre el sistema nervioso. Lo que hacen es un bloqueo irreversible de los receptores de la acetilcolina, son receptores nerviosos. Y lo que tienen los nicotinoides es que tienen alta residualidad. Esto
digamos, algunos lo miden como un problema y otros lo miden como una ventaja. Es decir, el hecho de tener una alta residualidad, para el que lo mira desde el punto de vista ambiental, ve el compromiso ambiental, sobre todo para los enemigos naturales. El que lo mira desde el punto de vista de las aplicaciones dice, bueno, pero yo hago capaz que 2 aplicaciones en el ciclo y por la residualidad que tiene, me ahorro de hacer otras aplicaciones. Lo importante es saber cómo actúan. Si tienen residualidad, qué efectos tienen sobre enemigos naturales o qué en general el grupo afecta o no afecta. Después vamos a ver que podemos entrar en el detalle de cada producto, pero en líneas generales como grupo los nicotinoides afectan los enemigos naturales. Bueno, puse algunos ejemplos porque estos han sido bastante utilizados en distintos productos hortícolas. El imidacloprid o Confidor, este es un ejemplo de un producto que al principio se llamó solo Confidor, pero que la patente se liberó hace bastante tiempo y hoy existen otras marcas comerciales, no me acuerdo en este momento, Spingard, por ejemplo, también es imidacloprid. Imidacloprid es el activo, Confidor o Spingard son los nombres comerciales. Tiacloprid, acetamiprid, tiametoxan, son todos nicotinoides. El imidacloprid ha sido y es utilizado para el control de mosca blanca en cultivos hortícolas. Y estos son los de última generación, que son los inhibidores de crecimiento. Insecticidas inhibidores de crecimiento, que actúan en funciones específicas de los insectos. O sea, hay una... Bueno, esto está ligado, ya lo vamos a ver más adelante en el tema de fungicidas. Cuanto más específicos sea la acción de un activo o de un fitosanitario, mayor va a ser la selectividad que tenga entre la plaga y la fauna benéfica. O sea, va a respetar la fauna benéfica. Pero, acá vamos al segundo renglón, que mayores cuidados vamos a tener que tener para prevenir la aparición de resistencias. ¿Por qué? Porque si actúa sobre una función específica del insecto, es decir, no actúa sobre todo el exoesqueleto, no, actúa simplemente sobre un proceso dentro de su biología, y eso hace que actúe sobre esa plaga y no sobre la fauna benéfica. Si esa plaga logra generar una mutación donde logre superar ese proceso, chao, o sea, ahí va a generar una resistencia que de acuerdo después al potencial biótico que tenga la plaga, se va a hacer mucho más importante y ese producto ya no va a funcionar más. Ahí se generó una resistencia. Entonces, estos 2 primeros renglones son para analizar, es decir, cuando un producto actúa sobre una función específica, en general tiene selectividad sobre la fauna benéfica, pero es más capaz de generar resistencias. En el caso de los inhibidores estos, tienen larga residualidad. El insecto va consumiendo el insecticida y esa ventaja la tienen, que tienen una larga residualidad. Y son más caros, es verdad, son más caros, pero considerando todo el escenario, el costo de la protección es menor. Estos inhibidores de crecimiento generalmente se usan para larvas de lepidóptero. Y como está señalado ahí en la filmina, controlan mejor las larvas más pequeñas, las más juveniles. Esas larvitas van tomando el producto por ingestión. Las larvas más o menos deberían ser menores a 1 centímetro. ¿Qué es lo que le pasa a esa larva? Deja de comer. Entonces
deja de comer y ahí es sujeto de ataque por parásitos y predadores. ¿Cuáles son los modos de acción? Bueno, hay dos mecanismos. Uno es por compuestos aceleradores de la muda, es decir, lo que hacen es provocar, imitar a hormonas que promueven las mudas. Entonces empiezan a provocar mudas secuenciales, mudas, que terminan con ese efecto nocivo. O también pueden ser inhibidores de la síntesis de la quitina, que le sirven para la generación entonces de como decimos, va a o limitar la acción de la hormona juvenil y va a inducir a procesos de muda permanente. También va a haber control de huevos, ninfas y esterilización de la hembra adulta para mosca blanca, áfidos, trips y cochinilla. Fíjense que los IGR son muy usados en todos tipos de insectos que sean con aparato bucal picador suctor, ¿sí? Para los que succionan. En general son preferidos para este tipo de insectos. Y después tenemos los biológicos, ya sean hongos, bacterios, virus entomopatógenos, como puede ser el caso de Boveria o Bacillus thuringiensis, etc. Hay sustancias de origen microbiológico, como el ejemplo que ven ahí, es el Proclaim, que es el benzoato de emamectina, que es un insecticida natural, que está derivado de un fermento, de un microorganismo que es Streptomyces avermictilis. Se lo utiliza para polilla, para cochinillas, para miadores. Y después tenemos el Vertimec, que lo vimos hoy en varios ejemplos, que es una mezcla de avermectinas, es de origen biológico. Y el tipo de acción es acaricida e insecticida, basado entonces en Streptomyces avermictilis. Si vemos acaricidas, en cuanto a la acción acaricida, fíjense los distintos tipos de acaricidas que podemos encontrar y distintos tipos de acción. Vimos hasta recién un montón de ejemplos respecto de nombres y de etiquetas de la abamectina o el Vertimec comercial. ¿Sobre qué actúa el Vertimec? ¿Sobre qué formas dentro de lo que son los ácaros? Sobre adultos y sobre formas inmaduras. No actúa sobre huevos. En cambio, hay otro acaricida, que es el Excitiasox misorum, muy utilizado en programas de manejo integrado de plagas, este sí, que sí actúa sobre huevos. Fíjense que actúa sobre huevos, larvas y ninfas. No actúa sobre adultos. Y existe otro producto, el piridaben, o Sanmite, o Sanmite, que actúa sobre larvas, sobre ninfas, sobre adultos, no actúa sobre huevos. Bueno, esto es importante saber, porque si uno no sabe, primero, sobre la base del monitoreo, qué forma tenemos en ese momento, qué formas tenemos de la plaga, no podemos saber o elegir, en caso que podamos elegir alguno de estos acaricidas, ¿cuál es elegir? El tipo de acción va de la mano del tipo de las formaciones sobre las estructuras que tengamos en ese momento de la plaga. Bien, ahora, nosotros decíamos esto, por el tipo de acción que tenemos, vemos en el monitoreo qué estructuras tenemos. Pero hay otro elemento que vamos a tener que tener en cuenta, que es saber si esos activos, qué acción tienen sobre los enemigos naturales.
Y para eso hay algunas páginas muy útiles, por ejemplo esta, que podemos visitar, que es la de BioBest, donde existe una información muy valiosa, esperemos que me la abran, a ver, donde, por ejemplo, acá tenemos un listado de ingredientes activos, ¿no? Y acá tenemos un listado de enemigos naturales. Entonces nosotros podemos hacer... No se está viendo. Ah, no. ¿No se ve? No, por ahora no. A ver, Ay, qué intenta de lástima. vuelta. Porque volvió a la presentación de las diapo separadas. Ah, bueno. Bueno, Probá otra vez. vamos a tratar... Espera. ¿Esta es pantalla entera o...? ¿Esta? ¿Qué se Sí, ve acá? Acá ahora sí. se ve la diapo, donde está el link, sí. Bueno, A pruebo ver. otra vez y si no después se los cuento. Porque... O si no lo abro, ahí me parece que está abriendo. ¿Abrió? No, todavía no. ¿A vos sí? A mí sí, así que no. Se ve que no puedo de acá. No, debe ser que está configurado como solo para compartir la presentación y cuando salís de la, como que tenés Claro, habilitado debe solo ser para eso. eso. Sí, sí. Sí, A ver, tiene que... espera a que, ver, a lo mejor puedes tratar vos. intento. A ver si alguien ve. A ver, espera. Yo no veo nada, pero nada de nada. Ah, ¿no? A ver, Lucina, espera. ¿vos ves algo o nada de nada como Susana? No, yo ahora estoy viendo la presentación de productos fitosanitarios en el manejo sanitario de tomate, la primera filmina. No, Claro, la primera. O sea que vamos para atrás. vamos para atrás, tal cual. Bueno, Bueno, no sé. no, no va. Igual, bueno, digamos, igual tienen la página, es muy interesante si ustedes pueden acceder, porque van a tener dos columnas en las cuales van a tenerlos, por un lado, en una columna los productos fitosanitarios, un listado muy importante, y después en otra columna los enemigos naturales. Y Espera que también... veamos en qué dejamos. ¿Cómo? ¿No estoy compartiendo ahora? Sí, No ¿no? sé, espera, porque estaba compartiendo yo o estaba intentando compartir. Sí, yo veo la pantalla de Mariana. Ah, Sí, entonces... claro, Entonces por deja eso. de compartir. Sí, ahora tengo que ver cómo. Mm, Ah, espérenme. Está compartiendo pantalla, deja de compartir. Bueno, ahora que ven. Yo veo la de Susana, de cómo sé si el Sí, sí, producto ahora. usado. ¿cómo sé si el Bueno, producto usado afecta o no? Es lo que les estaba contando. Bueno, una lástima. Pero igual está bueno porque hay dos listados. A la izquierda, una columna con todo un listado de activos químicos y a la derecha todo un listado de enemigos naturales y también de polinizadores, porque está Bombus, por ejemplo. Entonces ustedes pueden cliquear un determinado activo a la izquierda y después cliquear en los agentes, los enemigos naturales o los polinizadores que quieran y les va a salir entonces un cuadro donde les señale ese activo que ustedes eligieron, qué toxicidad va a tener para esos agentes que han tenido. Pero lo más importante, bueno, la toxicidad la miden en una escala de 1 a 4. 1 la menos tóxica, verde, 4 la más tóxica. Pero no solo eso, sino que además les va a discriminar en determinados enemigos naturales, les va a decir, bueno, es tóxico, pero a nivel de ninfa. Pero, por ejemplo, en larva, no. En larva pueden ver verde,
en ninfa pueden ver rojo, entonces se los da en el detalle. Cuestión que es también muy importante porque a veces el activo no es de por sí tóxico para todo el ciclo de la plaga, sino para ciertos estados. Bueno, es algo para ejercitarse, cualquier cosa, alguna otra consulta lo podemos ver, pero es una lástima, la verdad. Hoy estuve viendo y lo podía abrir, pero se ve que no, pero no me ahora da no. para eso. Bueno, ¿qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades, ustedes vieron en la clase de Jorgelina Rolieri, las más numerosas son las micosis, ¿no? Las ocasionadas por los hongos, lo cual no significa que sean las más graves, porque hay enfermedades gravísimas que son ocasionadas por bacterios, para los cuales se usan, como decíamos, bactericidas, también llamados antibióticos, biocidas, y también puede haber virosis. Acá ya el empleo de fitosanitarios es más limitado, está limitado al manejo de los vectores, porque como todos sabemos, los virus no los podemos tratar con fitosanitarios enfocados específicamente para las virosis. Bueno, los fungicidas también han tenido todo un trayecto histórico de compuestos minerales, por ejemplo, compuestos cúpricos, que va desde el oxicloruro de cobre, óxido de cobre, sulfato de cobre pentahidratado, otros compuestos minerales como el azufre en polvo, el azufre mojable, el polisulfuro de calcio. Esos han sido los fungicidas más comunes, los primeros, los más usados y bastante generalistas, podríamos decir. Después, también se señalan, paralelamente diría yo, en este caso no es que hayan sido primero los minerales y después los orgánicos. Los orgánicos de amplio espectro, también llamados polivalentes, fueron muy utilizados y han seguido siendo utilizados. Pero digamos que como manejo sanitario de las micosis, históricamente fueron muy utilizados. Los ditiocarbamatos, Manep, Cinep, Mancozeb, Tiram, Ciram. ¿Qué tipo, a ver, qué ventajas se encontraban en la utilización de estos productos? Que han sido como muy generalistas. Atacaban o manejaban o intentaban manejar enfermedades muy diversas ocasionadas por hongos bastante diferentes. Esa era la enorme ventaja. Las eftalimidas, por ejemplo, el Captan o el Folpet, bastante utilizados ya sea en el tratamiento de semillas o el tratamiento de desinfección de material inicial, porque también mostraban un amplio espectro. Entonces, esa fue la ventaja que se capitalizó durante mucho tiempo. Bueno, aún hoy el Maneb, el Cineb se siguen utilizando, ¿no? El Mancozeb. Después empezaron a aparecer otros grupos, y esto sí ya fue en una secuencia histórica. Acá, bueno, el orden, yo diría que los benzimidazoles son los primeros que aparecen, después los triazoles, después las pirimidinas, o los triazoles y pirimidinas al mismo tiempo, pero los primeros que fueron los benzimidazoles, que fueron productos más modernos, por así decir, con mecanismos de acción más innovadores, pero dentro de todo también bastante, no generalistas del todo, pero con posibilidades de ser utilizados en el manejo sanitario de micosis ocasionadas por hongos diversos, de muchos géneros dentro de lo que son los Deuteromicetes, por ejemplo, en fitopatología. Bueno, muchos géneros de esos fueron enfrentados, digamos, o manejados por este tipo de compuestos. Y entonces, acá hay una primera gran división en cuanto al mecanismo, los modos de acción de fungicidas. Hay algunos que afectan a la esporulación, es decir,
cae una espora en una superficie vegetal y el producto lo que hace es evitar la germinación de esa espora. A este tipo de productos se los llaman antiesporulantes. En cambio, si la espora logra germinar y empieza el desarrollo miceliar, hay otro tipo de productos que frenan ese desarrollo miceliar y a ellos se lo denominan fungistáticos, es decir, no permiten que ese micelio continúe su desarrollo. Esos son dos tipos de fungicidas que se diferencian por el modo de acción. Y estos dos tipos que les decía, ya sea los antiesporulantes o los fungistáticos, demandan tratamientos de contacto, o sea, de cobertura. Demandan que la planta o la superficie susceptible de ser atacada sea protegida por el fitosanitario, de manera que esté presente en esa superficie cuando la espora llegue para que no pueda germinar o cuando el micelio comience a desarrollar para que no siga desarrollando. Hay otro tipo de productos que tienen acción translaminar. ¿Qué significa eso? Que si uno hace un tratamiento y logra un contacto en el haz de las hojas, el producto solito penetra y pasa al envés. Y eso es muy importante porque hay veces que precisamente las enfermedades, eso también ocurre con plagas, que pueden estar en el envés de la hoja, pasa por ejemplo con el añuelo. La acción translaminar involucra eso, que el producto llega a una cara y pasa a la otra. O hay un tercer tipo de acción, que es la acción sistémica, que es cuando el producto puede penetrar en la planta y es la misma planta la que lo distribuye en su interior, y podríamos decir que el producto entonces va de adentro hacia afuera y espera al patógeno, pero desde adentro. Por ejemplo, este es el perfil de un tratamiento de contacto, donde hay una protección de la planta, asegurándose de que el tratamiento cubra totalmente la planta. En el haz, en los embeses de las hojas, los tallos, para favorecer los tratamientos de contacto es que muchas veces se usan tensioactivos, porque hay tejidos que tienen mucha tensión superficial y que no permiten esto, no permiten una buena distribución, entonces o la formulación ya viene con humectantes o tensioactivos. ¿Se acuerdan que decíamos que esto está regulado y que la misma formulación tiene ingredientes que mejoran la formulación? Bueno, es en este sentido que la mejoran para tener una aplicación más eficiente. En cambio, esto es un perfil de un tratamiento de contacto. Si nosotros vemos un sistémico penetra en la planta, pero presten atención a la orientación de las flechas. Este tipo de productos va por el sistema cilemático, entonces siempre va a ir de abajo para arriba y de adentro hacia afuera. Esto es importante a la hora de hacer los tratamientos. Tenemos que tener la seguridad de dar la posibilidad de que la planta tome el producto lo más en la zona más inferior posible. De hecho, a veces se hacen aplicaciones por el riego por goteo, para que directamente sean las raíces las que tomen el producto junto con el agua de riego, porque va a ser por el agua, por el sistema cilemático, que lo va a distribuir. Bien, estos productos sistémicos obviamente tienen una eficiencia en el control de las enfermedades superior a los de contacto.
Pero, bueno, y además, lo que también tienen, se ha ido adquiriendo a lo largo del desarrollo de la industria de agroquímicos, tienen mayor especificidad en ciertos grupos de hongos. ¿Por qué les señalé que los benzimidazoles fueron los primeros? Porque en esa etapa, cuando recién aparecen los fungicidas sistémicos, que tienen este perfil de translocación dentro de la planta, eran bastante generalistas. Como les digo, podían ser aplicados, pueden ser, porque de hecho existen, pueden ser aplicados por un grupo variado de hongos dentro del gran grupo de los deuteromycetes, pero después aparecen otros grupos de acción sistémica que son más específicos. No van a determinados procesos de determinados grupos selectos de hongos. Esto podemos hacer la relación con los insecticidas, los IgR que habíamos descrito. Esto habla de una especificidad que, si bien conviene porque de pronto vamos a manejar una determinada enfermedad, pero vamos a dejar los otros hongos o las especies benéficas sin afectar, pero sin embargo este tipo de productos tiene el mismo riesgo que tenían los IgRs, de provocar resistencias. Entonces, los fungicidas de tipo sistémico o aquellos que tienen una acción translaminar, incluso, también pueden generar resistencias. Entonces, ahí vienen los cuidados que hay que tener en la utilización de estos productos. No abusar, porque cuando se abusa de la selectividad, se puede dar pie a la aparición de resistencias. Les comento algo antes de olvidarme, porque capaz que después, hablando de otras cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan en la etiqueta del Vertime que veíamos al principio? Bueno, en esa etiqueta creo que dice, no lo chequeé cuando hacíamos la presentación, no hacer más de tantos tratamientos por cultivo. Sí, creo que decía 4, en el caso del Vertimec. Claro. Eso, fíjense que una empresa, para que diga eso, está yendo en contra de sus intereses económicos, porque qué mejor para la empresa que lo apliquen cuantas veces sean. Pero las empresas se guardan precisamente de esto que estamos viendo, de que el abusar de la aplicación de un producto vaya a generar una resistencia que después haga que el producto no sirva más. Entonces, esas pautas, las propias empresas las están teniendo muy en cuenta. Y ya vamos a ver cómo dentro de las mismas empresas se organizan para cuidar de este tipo de riesgos, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo para poner un modelo y ver un manejo de enfermedades en cuanto a hongos. Digamos, cómo actuar frente al manejo de una enfermedad que es muy, muy frecuente en tomate, en pimiento y en muchas hortalizas, pero acá estamos hablando de tomate en este caso específico. ¿Cómo se presenta el moho gris, ocasionado por Botrytis cinerea? Esto les describe un poco cómo es el ciclo de la enfermedad. ¿De qué se trata? Se trata de un hongo que puede permanecer en los restos de cultivo, es un parásito facultativo, podríamos decir, es decir, es capaz de ser parásito, pero también tiene una etapa saprófita que la pasa bien porque tiene cuerpos de resistencia, microesclerosios, que cuando sobreviene la planta que tenga, digamos, la época adecuada y el huésped adecuado, va a inocular esa planta. Inocula la planta, llega al huésped y a partir de ahí empiezan los procesos de difusión o de dispersión de la plaga, del hongo, por medio de esos agentes que ustedes ven, como son la lluvia, el viento, puede ser el agua de riego, de acuerdo a cómo sea el riego,
y distintas labores. Ustedes saben que el tomate, hablamos de que tiene distintas labores. El desbrote es una labor constante, muy frecuente, que puede ser un vehículo para este tipo de agentes. Por lo tanto, la enfermedad se puede dispersar, llegar a los tallos por heridas de labores o desbrotes, llegar a las flores, también puede penetrar por flores o por frutos. Y así se completa el ciclo de la enfermedad. Acá hay que tener algo muy en cuenta. Dentro de este ciclo tiene mucho que ver las condiciones ambientales. En el caso de botritis, fíjense que entre 15 y 25 grados le viene bárbaro al hongo. Y 15 y 25 grados es una temperatura muy fácil de obtener, al menos durante todo el periodo primaveral, que es cuando tenemos el tomate temprano, de manera que si tenemos inóculo de este hongo, que seguro que va a haber, o sea, hay grandes probabilidades de que haya, mejor dicho, no seguro, pero hay grandes posibilidades de que haya, las condiciones ambientales, y mucho más de un invernadero, ya brindan eso, amén de que también está la humedad relativa, que desde la tardecita en adelante, seguro que hay más de 85% de humedad, llega a 100% a la noche, y bueno, digamos que son las condiciones ideales. Entonces, ¿cómo podemos abordar el manejo sanitario? Primero tenemos que ver desde las prácticas culturales qué técnicas puede haber, que de pronto no van a terminar con la enfermedad, pero seguro que van a ayudar. Por ejemplo, eliminación de restos vegetales entre periodos de cultivo. Ahí había digamos, en los restos de cultivos hay un inóculo que es el inóculo primario. Si nosotros logramos eliminar ese inóculo primario, puede ser que llegue un inóculo secundario, el de la dispersión de otros cultivos, pero ya hemos eliminado en gran parte el riesgo inicial. Otra cuestión es retirar las plantas o las partes de plantas que estén afectadas dentro de bolsas, no ir con las plantas dispersando las esporas del hongo por todo el invernadero. Usar cuchillos, tijeras para las podas o desbrotes. Hay elementos de desinfección también que se pueden utilizar para la desinfección de cuchillos y tijeras. Y los cortes, hacerlos junto al tallo, no dejar trozos de pecíolo, porque esos trozos de pecíolo, más si tienen un corte, ese tejido dañado es muy susceptible para ser inoculado con las esporas de botritis. Y después, bueno, viene la definición. ¿Qué aplicar? ¿Cómo aplicar? ¿Cuándo aplicar? Ahí tenemos que ir a lo que decíamos, lo que señalamos hoy inicialmente. Hay fungicidas hay registros de fungicidas para cada cultivo, para cada plaga. ¿Se acuerdan de cuando veíamos el marbete o la etiqueta? Decía, el marbete digamos, todos los productos tienen que estar registrados, pero registrados en un cultivo y para una plaga o una enfermedad determinada. Bueno, si analizamos los de tomates, vemos acá una lista que señala fungicidas. Algunos de ellos son sistémicos, o sea, de actividad sistémica, otros tienen actividad de contacto. Y después tenemos que ir a otra información que es muy importante, que es el periodo de carencia, la restricción de uso, el periodo de carencia. Muchísimo más si estamos cercanos a la cosecha. Si estamos con planta pequeña, que todavía estamos lejos de la cosecha, esta información no va a ser tan vital, pero si no, sí lo va a ser. Entonces, acá tenemos el Mancozeb 7 días, el Captan 7 días, el Cineb 15 días. Fíjense una cosa, el Cineb es un producto de los más antiguos, ¿no? Mineral, tiene zinc. Siempre uno tiende a pensar que lo más histórico, lo más
primario, lo mineral, es menos riesgoso. Pero sin embargo, acá está hablando de 15 días de restricción de uso. Y es porque es así. Estos productos que tienen zinc o magnesio, en el caso del Mancozeb o el Manev, son, de por sí tienen restricción de uso importante porque tienen elementos minerales que así lo determinan. El clorotalonil o daconil, que habíamos visto en Marbete hoy al inicio, también tiene como 12 días de restricción de uso. Y acá tenemos los sistémicos. ¿Cuáles de ese listado que vimos al principio tienen la actividad sistémica que describíamos hace un rato? El Benomil, que tiene 20 días, bastante. El Carbendazim, que tiene 7 días. El Carbendazim y Bencar son dos marcas comerciales de dos empresas distintas. Difeconazol es otro sistémico que tiene 7 días, y el Prosimidone, que es el Suminex, que tiene 7 días. ¿Por qué lo puse en negrita? Porque en el caso del Prosimidone es casi específico para botritis. Entonces, digamos, estos son más generales y este es más específico. Marca comercial Sumilex. Y después tenemos el Amistar, que es de contacto, pero tiene un día. Y el Amistar Top, que es otra cosa que ha aparecido, que las empresas hacen una mezcla entre fungicidas de contacto y sistémico. En este caso es la azoxastrobina es de contacto, el difeconazol, que es sistémico. ¿Para qué hacen esto? Lo hacen para poder proteger, en este caso al sistémico, de la aparición de resistencias. Es decir, si se pone la azoxastrobina, que es más general y que tiene otro tipo de acción, junto a un fungicida sistémico, que es más específico, se protege al sistémico de un posible riesgo de generar resistencias. Es el mismo caso del switch, el fludioxinil y el ciprodenil, que tiene 3 días. Claro, acá hay que elegir, o se aplica el Amistar, que tiene una restricción de un día, o se aplica este que tiene una restricción de 7 a 10 días. Todo va a depender del momento del cultivo en que estemos, si estamos en cosecha o si no se está. Entonces, el manejo de la enfermedad será ir, primero que nada, labores culturales preventivas, después consideración de las condiciones predisponentes de la enfermedad. No es lo mismo estar en primavera con condiciones, como describimos recién, altamente predisponentes, que en verano, porque en verano, cuando los invernaderos, el problema que podemos tener en el cultivo, digo problema, pero las condiciones del invernadero son de altas temperaturas, seguro que arriba de 25 grados, por lo tanto baja la humedad, ya las condiciones para la enfermedad no son las óptimas. Nos vamos alejando de condiciones óptimas. Podríamos decir que para tomate las condiciones óptimas para esta enfermedad estarían más relacionadas con la primavera o el otoño, o sea, para un tomate temprano, para un tomate tardío. El monitoreo de cultivo, porque esto va a permitir actuar cuando comience la enfermedad. En enfermedades sí que es importante actuar lo más preventivo que se pueda. No preventivo en todo el cultivo, pero a lo mejor identificando un foco, poder tratar el resto para que no se difunda la enfermedad. Y luego la elección de la tecnología química que tenga, como dijimos hoy, que sea eficaz, no poner cualquier cosa por las dudas, que tenga el menor costo ambiental, metiéndonos en esas páginas, como decíamos hoy, a ver qué costo ambiental tiene. Primero leyendo el Marbete, porque ya podemos saber el costo ambiental que tiene para peces, para aves y para abejas, y después metiéndonos en esas páginas que mencionamos, que no lo pudimos meter, para ver la acción sobre enemigos naturales y también el costo económico, obvio. Bueno, para bacteriosis se utilizan fungicidas bactericidas. En general, para bacterios
hay poco desde lo químico, sinceramente, hay poco. Hay poco, ¿por qué? Porque los bacterios le ganan. La bacteria es uno de los organismos que desarrolla en forma más rápidamente y supera la capacidad biótica de los productos. Entonces, por ejemplo, los antibióticos, que debemos decir que están totalmente prohibidos, por ejemplo, en la Unión Europea, no se puede usar. Acá se usan, pero con un éxito relativo. Por lo tanto, si uno quiere manejar un poco enfermedades bacterianas, yo diría que los compuestos cúpricos pueden ser una opción interesante. Uno no va a los antibióticos, sino que trata de manejarlo de esa manera. Y sobre todo, la desinfección de los alrededores, desinfección de los de postes, de pasillos, de macetas, de todos los alrededores, el entorno, ya sea con hipoclorito de sodio o con amonios cuaternarios, y eliminar las plantas enfermas, fundamental, porque son focos de un proceso que es muy rápido. Entonces, si nosotros nos detenemos y dejamos plantas enfermas o muertas por bacteriosis, bueno, está muy comprometido el futuro del cultivo. Y para las virosis, lo que conviene es hacer un relevamiento y eliminación de plantas enfermas. Eso es fundamental para poder eliminar el inóculo primario. Y manejo de vectores, ya sea pulgones o trips. Lo más económico y eficiente es poder hacer un manejo de vectores desde el almácigo, que es donde tenemos el material inicial. Entonces ahí es como que se gana tiempo y se gana en eficiencia. Y si no, en cultivo, cuando aparecen. Entonces, podemos hacer un punteo de las cuestiones fundamentales que hemos visto. Primero, revisar el registro en SENASA para el cultivo y para la plaga. Después ver la aptitud, o sea, la eficacia que tenga ese producto en un cultivo para una plaga. Luego el grado toxicológico, las bandas, el marbete. El tipo de acción, si es una acción de contacto, si es una acción, mejor dicho, el tipo de acción según el insecticida y según el fungicida y el modo de acción, si va a ser por contacto, si va a ser un modo de acción sistémica o translaminar. El grupo químico, según el grupo químico ya vamos a tener información por lo que fuimos viendo, si es generalista, si es menos generalista, si tiene mucha persistencia, si tiene poca persistencia. El tiempo de carencia, eso lo vamos viendo en la información de SENASA y en la información del marbete. El tiempo de reingreso al lote, eso en el marbete a veces no está en la etiqueta. Hay que buscarlo en el SENASA. El número máximo de aplicaciones por ciclo, lo que decíamos que en general está en el marbete, en la etiqueta, ya sea en observaciones o en restricciones de uso. El riesgo FRAC, esto es para fungicidas, esto es un grupo, es un bloque de empresas. A nivel global existe el FRAC global y hay un FRAC Argentina, donde están la mayoría de las empresas que forman parte de CASAFE, de las empresas multinacionales, que se han reunido en un bloque para poder trabajar el tema de las resistencias de los fungicidas. Fíjense la importancia que le asignan. ¿Y cómo trabajan? Y trabajan a nivel de empresas en contacto con grupos de investigación, con institutos de investigación, con universidades, como para poder tratar este tema, ponerse de acuerdo, generar recomendaciones, recomendaciones que no es solamente cuántas aplicaciones hacer de cada producto, sino cómo hacer alternar los grupos de fungicidas a poder alternar en el manejo de una enfermedad para evitar las resistencias
de esos fungicidas. Es muy interesante el trabajo. Después el poder residual, que está ligado a la persistencia, entonces esto les va a dar ya una pauta de la frecuencia de tratamientos y en los riesgos. Toxicidad sobre abejas, aves y peces, que ya viene en la información brindada en la etiqueta, y el impacto sobre enemigos naturales. Bueno, esos productos fitosanitarios entonces, que tienen que estar registrados en SENASA, tienen que tener instrucciones muy precisas para el aplicador y para el trabajador en cuanto a la preparación del caldo de aplicación y para la aplicación, cómo aplicarlo. Eso tiene que estar clarísimo. Y además, ¿qué productos usar? Usar productos registrados en dosis recomendadas y también para las empresas que registren, ¿no? ¿Cómo registrar? Los productos fitosanitarios, entonces, para que estén autorizados en SENASA, tienen que estar registrados según la resolución 934 del 2010, y los requisitos para aprobar un producto en un cultivo incluyen ensayos. Hay dos tipos de ensayos que hay que hacer para que el SENASA evalúe el registro de un producto. Están los ensayos de eficacia, lo que decíamos hoy, sirve o no sirve para una determinada plaga. Y los ensayos de residuos, o sea, para evaluar el riesgo del empleo de ese producto fitosanitario. Cuando la empresa va al SENASA lleva un montón de información, pero eso no implica que el producto no tenga que sufrir ensayos en el país. Puede traer un montón de información de otros países, pero estos ensayos de eficacia y de residuos hay que hacerlos acá en la Argentina. Entonces, cada país posee sus requisitos, pero en Argentina, para registrar un producto nuevo o en un cultivo nuevo, tiene que haber ensayos de eficacia en 3 zonas agroecológicas diferentes y en 2 campañas. Lo mismo para residuos, 3 zonas agroecológicas diferentes y en 2 campañas. Y para una nueva plaga, pongámosle que haya un producto registrado para tomate, pero para mosca blanca, y se quiere registrar para trips. Bueno, hay que hacer ensayos de eficacia también en 3 zonas agroecológicas diferentes y 2 campañas. Puede haber, no es el caso de las hortalizas, pero puede haber algunos cultivos que estén muy restringidos geográficamente, entonces por ahí no le van a pedir 3 regiones agroecológicas diferentes. Sí, por ahí lo que suelen pedir es aumentar el número de ensayos en un número menor de zonas agroecológicas. Y bueno, como para que vean la diferencia que hay, y eso habla también del interés de las empresas en registrar productos de acuerdo al tipo de cultivos. Por ejemplo, los activos permitidos o la cantidad de activos permitidos en tomate, si vamos a insecticidas, suman 40 insecticidas. Los fungicidas 28. Acaricidas 12. Si nos vamos a lechuga, fíjense la diferencia. Insecticidas en tomate teníamos registrado 40, en lechuga vamos a tener 8 nada más. Fungicidas en tomate teníamos 28 y acá en lechuga tenemos 9. Y esto lo que denota es el diferente grado de interés que ofrecen los productos, los cultivos, para que las empresas se dignen a registrarlo en ese cultivo. Esto, bueno, hizo que hace unos años, como había cultivos que no tenían casi principios activos registrados, porque las empresas no tenían ningún interés en registrarlos. Por ejemplo, perejil. Entonces, casi todos eran de hoja. Entonces, bueno, ahí se tuvo que atender esa problemática especial de esos cultivos que fueron llamados cultivos menores o cultivos desprotegidos, o sea, que no tenían casi tecnologías
sanitarias aprobadas, que el SENASA tuviera que atender específicamente esa problemática, dando algunas autorizaciones de tipo administrativo. Pero bueno, es una realidad que sigue estando. Si uno fuera al registro que tiene hoy el cultivo de soja, bueno, y viera la diferencia con el de tomate, pasaría lo mismo, ¿no? Bueno, esto sería todo. No sé si hay preguntas. No sé cuántos quedaron. No, se mantuvo, nadie abandonó. Yo tendría miles, pero bueno, yo te tengo a mano, no, no necesito. Bueno, igual cualquier duda, igual pueden escribir o eso. Sí, tal cual. Así que ya saben. Bueno, chicos, si no hay... Bueno, los saludo a todos. Cualquier cosa escriben. Sí. Queda grabado, aparte. Es más, podemos